Hola, ¿cómo están? Este es un video que me pidió un suscriptor sobre hacer un ejemplo práctico de polarización por divisor de voltaje para un transistor 2N2222. Este es el circuito donde tenemos pues los datos de entrada. VCC es igual a 10 voltios, corriente de saturación es igual a 10 miliamperios, es los datos que se requieren y por lo tanto 10 voltios sobre 10 miliamperios nos da 1 kilo ohmio. Esa sería la suma de la resistencia del colector más la resistencia del emisor. Yo la separé de esta forma, 100 ohmios y 900 ohmios. La recta de carga, pues la de acá, esta es la corriente colector, este es el voltaje colector emisor del transistor. Por lo tanto, si queremos que el punto de operación Q esté lo más centrado posible, entonces la corriente de colector tiene que ser 5 miliamperios y pues el voltaje colector emisor 5 voltios y aquí estaríamos trabajando ya en el punto de operación lo más centrado posible. La idea pues de este montaje por divisor de voltaje es que no dependa de la variación del beta, el punto de operación Q. Entonces, primero, hay un video que yo tengo en el canal práctico sobre, igual bajan en la descripción de ese video, ese video de la parte práctica de la polarización del transistor por emisor común, en donde yo tenía pues la corriente, bueno, tenía estos mismos datos, ¿sí? Prácticamente pues la corriente de saturación era de 10 miliamperios, entonces se requería en la entrada una corriente de 17 microamperios. Les recomiendo que vean ese video pues para entender el porqué, esos 17 microamperios. También tengo otro video en teórico en donde donde expliqué todo lo que es la polarización por divisor de voltaje y de dónde salen todas estas fórmulas. De por sí, estos mismos datos que yo tengo acá son los mismos datos que aparecen en ese video. ¿Listo? Por si de pronto pues están un poco, me preguntan de dónde saco esos valores, les recomiendo que vean ese video. ¿Vale? Entonces, en la polarización por divisor de voltaje, tenemos que la corriente de base es igual al voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor, que es este de acá, voltaje base emisor que se come este diodo, dividido entre R de Thevenin más el beta del transistor multiplicado por RE. La fórmula del R de Thevenin es esta, el paralelo entre R1 y R2. Y el voltaje de Thevenin pues no es más que un divisor de voltaje en este punto. 10 voltios R2 dividido entre R1 más R2. En ese video yo asumí el beta igual a 248, igual pues aquí no tengo ni idea cuál es el beta de ese transistor, pero la idea es que no dependa del beta. Entonces aquí yo asumí que el beta era igual a 248, ¿sí? Y asumiendo esos 17 microamperios teóricos, entonces que aquí yo saqué lo siguiente. El voltaje base emisor es 0,7. El beta es el que yo asumí que es de 248. Este 900 es la resistencia del emisor, según esta fórmula. Entonces, en ese video teórico, yo había calculado voltaje de Thevenin 5.2 y R de Thevenin de 4.79K. Entonces, teniendo en cuenta pues estos datos y esta corriente de entrada de 17 microamperios teóricos, pues teníamos lo siguiente. Bueno, esta es una resistencia que yo dejé de 10K y sobre esta resistencia pues se calcularía esta otra resistencia R1 que nos da aproximadamente 9.2K. Con esta resistencia R1 que se calculó, teniendo en cuenta pues estos valores que sacamos acá y R de Thevenin y el voltaje de Thevenin, pues se implementó este esquema, es el mismo que yo tengo acá, con las mismas resistencias. ¿Por qué tengo tantas resistencias? Porque pues aquí no encontré la resistencia de 9.2K, me tocó poner varias en serie, lo mismo la de 900. Entonces, a nivel práctico, como a nivel práctico yo no sé cuál es el beta de mi transistor, entonces ya no puedo asumir que la corriente en la base sea de 17 microamperios. Lo que sí es que a nivel práctico es que tenemos pues esta resistencia R1 de 9.2K, esta de 10K, por lo tanto tenemos 5.2K en el voltaje de Thevenin, 4.79K en la resistencia de Thevenin, entonces aquí ya esto depende pues del beta. Pero como la idea de esta polarización es que esto no dependa del beta, entonces aquí voy a hacer lo siguiente. En primer lugar, estoy trabajando con una fuente de 10 voltios. Miremos aquí que el voltaje es aproximadamente 10 voltios. Ahí está. Ahora voy a hacer lo siguiente. En primer lugar, voy a medir aquí. Voy a poner el multímetro en la escala de corriente.
para medir cuántos microamperios están ingresando a la base de mi transistor. Entonces aquí yo corté este cable, que este es el cable que va hacia la base. Entonces voy a medir esa corriente. Entonces aquí, permítanme un segundo. Ya estoy midiendo aquí la corriente que está entrando a la base de mi transistor y es una corriente, miren el multímetro en la escala de corriente, es una corriente de 32.7 microamperios. Es decir, no está ingresando la corriente de 17 microamperios, sino está ingresando esta corriente. ¿Los cálculos estuvieron mal hechos? No, lo que pasa es que pues hay que tener en cuenta que el transistor varía. El beta del transistor varía. En este caso, el beta teórico que teníamos aquí, 248, pues no es precisamente el beta de este transistor práctico. Es decir, este transistor debe tener otro beta, pero la idea ¿cuál es? La idea es que a pesar de que este beta es diferente del teórico de acá, vamos a mirar que el voltaje colector emisor, el voltaje colector emisor está lo más centrado posible en el punto de operación, que se esperaría que esté cerca de los 5 voltios. Bueno, aquí ya estoy midiendo el voltaje colector emisor, 5.63 voltios. ¿Por qué 5.63 voltios? Porque pues la fuente no estaba bien calibrada en los 10 voltios, está un poquito más arriba. Pero con esto que es lo que quiero mostrar, que el punto de operación Q está lo más cerca a los 5 voltios y pues esperaría que cuando se mida la corriente en el colector emisor, esa corriente sea aproximadamente de 5 miliamperios. Entonces, bueno, este era el video que yo les quería mostrar. Espero que este video haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.